Casa de mi hermano Raúl, mi hermanita Marisela. Gloria a Dios por sus vidas que nos permiten estar en esta ocasión transmitiendo desde este lugar. En esta noche queremos compartirles un mensaje de la palabra de Dios, y este mensaje lo hemos titulado Tibios, Fríos y Algo Más. Y bueno, este mensaje le hemos pedido a Dios dirección por los sucesos que han estado ocurriendo a nuestro alrededor. Como ya todos sabemos, las circunstancias que estamos pasando son situaciones difíciles, complicadas, pero más allá de todo esto es cómo lo está mirando el pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios está mirando estas cosas, cómo las está atendiendo, y precisamente aquí este pequeño mensaje. Quisiera que me acompañaran, por favor, ahí en la cita bíblica, en la primera carta de Juan, en primera de Juan, capítulo 4, y le vamos a dar lectura del versículo 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esta es la cita bíblica donde cual vamos a enfocar nuestra predicación, que ya dijimos, el título, Tibios, Fríos y Algo Más. Ahí donde te encuentras, ahí donde tú estás escuchándonos, te pido de favor, cierra tus ojos. Vamos a hacer una breve oración para dar inicio a esta palabra. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, en esta hora, bendito Dios, nos ponemos en tus manos y te rogamos, Padre, que nos asistas a cada uno, ahí donde nos encontramos, Señor, que tu palabra quede grabada en la tabla de los corazones y que pongas oído atento de todos aquellos que están pendientes de esta transmisión. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo toque y transforme a cada uno de los que están escuchando conforme a tu voluntad, conforme a tu bendita palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Pues bien, vamos a iniciar, ya dijimos, tibios, fríos y algo más. Conforme al texto de primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6, encontramos que hay dos diferencias esenciales que separan a los hombres. La palabra de Dios nos enseña en este pasaje bíblico que hay al menos dos diferencias esenciales que separan a los hombres. Y primera diferencia esencial que separa a los hombres, los que han aceptado seguir a Dios. Segunda diferencia esencial que separa a los hombres, los que no han aceptado seguir a Dios. Fíjense que hoy en día podemos ver que hay muchas religiones, podemos ver que hay muchos lugares de culto, hay diversidad de creencias, pero la Biblia nos enseña que hay un solo camino, que hay solamente algo en lo que podemos confiar, que es la palabra de Dios, que es lo único establecido para los hombres. Y dentro de la palabra de Dios encontramos que hay dos diferencias esenciales en el ser humano: los que han aceptado seguir a Dios y los que no han aceptado seguir a Dios. Y bueno, vamos a enfocarnos en el primer punto, que dice: en la primera diferencia esencial que separa a los hombres de los que han aceptado seguir a Dios, observamos que hay al menos tres características contundentes en su personalidad. Fíjese bien que la Biblia, en este pasaje bíblico, nos enseña que estas personas que han aceptado seguir a Dios muestran o manifiestan al menos tres características contundentes en su personalidad. Quiere decir que una persona que sigue a Dios, que obedece su palabra, al menos va a presentar tres características contundentes de que está siguiendo a Dios. Gloria a Dios. Y la primera característica, dice aquí, de su personalidad es la familiaridad. Una persona que ha aceptado seguir a Dios encuentra con todos sus consiervos, con todos sus hermanos en Cristo, una familiaridad muy importante. Y en el verso 4 dice el apóstol San Juan, dice: hijitos,
empieza este versículo diciendo hijitos. Ahí que decimos nosotros que lo que entendemos en la palabra de Dios es que hay una familiaridad, hay una relación de familia, hay una relación de un padre a un hijo, como se diera en una familia ordinaria, pero esta connotación la muestra el apóstol Juan, refiriéndose a aquellas personas que de su boca escucharon el mensaje de salvación, que de su boca escucharon las nuevas de salvación dadas por el Señor Jesucristo a sus vidas. Y a él, al ser él el transmisor de este mensaje de salvación, se considera a sí mismo como un padre espiritual para estas personas. Fíjese bien que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Cristo, hay esa familiaridad. Hay quien toma esta característica de ser padre para aquellos que van principiando, para aquellos que van conociendo de la palabra, dándoles esa cobertura, ese respaldo en la transmisión de la enseñanza, en la transmisión del doctrinado, y es esta peculiaridad que nos define como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos esa familiaridad, tenemos esa característica tan importante. La segunda característica de su personalidad son personas que aceptan su pertenencia a Dios. Esta segunda característica dentro del pueblo de Dios dice que son personas que han aceptado su pertenencia a Dios. Son personas que no dudan, son personas que no tienen nada que ocultar, que abiertamente declaran a viva voz que pertenecen a Dios, que Dios es su Padre, que es su dueño, que es su todo, y que no hay nada que nos mueva, que no hay nada que pueda hacer a un lado a esta persona del camino de Dios. Esta particularidad, esta característica tan importante en cristianos maduros, en personas de fe que han creído fielmente en Dios, y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, mantienen esta característica de pertenencia con Dios. Ningún viento, ninguna situación, ningún problema los mueve de mantenerse dentro de esta presencia de Dios. Esta pertenencia que tienen con Dios es inamovible. Y bueno, la tercera característica de su personalidad es que estas personas tienen una sujeción dentro del cuerpo de Cristo. Ya decíamos acerca de la pertenencia con Dios, eso marca una sujeción directa, pero también otra característica es que estas personas que tienen esta pertenencia con Dios, también tienen esta tercera característica, que es sujeción dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué decimos con esto? Que la vinculación espiritual se comparte en la cotidianidad, que esta vinculación espiritual se da, como decíamos en un principio, cuando se reconoce la paternidad espiritual, cuando se reconoce el liderazgo de alguien, cuando hay una comunión plena entre hermanos. Fíjense que es muy importante esta sujeción dentro del cuerpo de Cristo, porque en el orden de Dios que ha establecido pastor, líder, servidores, maestros, etcétera, etcétera, dentro de una congregación, es importante la sujeción. En un lugar donde no hay sujeción, no hay orden. Y Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden, que todo lo hace de una manera contundente y efectiva. Y en esa manera contundente es que nosotros debemos de caminar dentro del cuerpo de Cristo. Debemos de tener esa sujeción a nuestro pastor, a nuestros líderes, a los servidores que están trabajando para la obra de Dios. Y esto es algo que es movido por el amor a Dios. Cuando nosotros estamos dentro del amor de Dios, cuando nosotros como pueblo, como hijos de Dios, estamos llenos de ese amor del Padre, estamos llenos de la presencia de Dios, ese amor va a hacer que nosotros tengamos en pie el cumplimiento de estas tres características, de tener esa familiaridad como hermanos, de tener esa pertenencia a Dios y de tener esa sujeción al cuerpo de Cristo, al orden establecido por Dios. Pero fíjense que
Hoy, desafortunadamente, en medio de esta situación que decíamos en un principio, hemos visto que hermanos en Cristo o que muchos cristianos a través de las redes sociales suben mensajes manifestando incertidumbre, manifestando no saber qué hacer, preocupación y todo este tipo de cosas, dejándose arrastrar por el mundo que nos rodea, dejándose arrastrar por los que están alrededor nuestro, cuando hoy en día el cuerpo de Cristo debiera de ser esa luz que está alumbrando a aquellos que viven en tinieblas. Tristemente he mirado en las redes sociales que publican, personas que no conocen de Dios publican, hoy es cuando esos hombres que hacen milagros deberían de hacerse presente ante la enfermedad que se está dando. Hoy se buscan poderosos que hacen milagros. Y estas publicaciones las hacen con un mote de sarcasmo, de burla. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la iglesia hoy en día no ha tomado el poder y autoridad que Dios le ha delegado. Ha hecho las cosas con tibieza, ha hecho las cosas envolviéndose en las cosas vanas del mundo. Y desafortunadamente hoy es más importante una corbata, hoy es más importante una postura, un lugar dentro de la congregación que el amor de Dios. Y entonces esto que el mundo viene a decir de los cristianos, pues de cierta manera lo dice con alguna razón, porque hoy el pueblo de Dios no está manifestando lo que Cristo dijo que tendríamos que ser. En algún momento el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: cosas mayores a las que yo he hecho, ustedes harán. Y si el Señor levantó muertos, si el Señor sanó leprosos, los limpió, levantó paralíticos, le dio vista a los ciegos, oído a los sordos, hoy el pueblo de Cristo tendría que estar haciendo esas cosas que el Señor dijo que haríamos. Y sin aras de caer en la charlatanería, sin aras de mentir, de engañar, sino hacer las cosas respaldados en el poder de Dios. Hoy tristemente la iglesia se ha escondido en medio de esta situación, en medio de esta dificultad. Pero fíjense que hay algo tan importante que también no hemos entendido. Dios nos mostraba algo referente a esta situación. ¿Por qué pasan estas cosas? Hoy en día muchos están pensando, es que ya es el fin de los tiempos, es que ya está escrito, es que esto, es que el otro, la Biblia habla al respecto, la Biblia muestra, la Biblia enseña. Pero hermanos, desafortunadamente esos comentarios los hacemos fuera de lugar porque no entendemos mucho de lo que leemos. Porque muchos hacen estos comentarios, o más bien, perdón, algunos cuantos hacen estos comentarios y muchos los creemos sin siquiera entenderlo o sin siquiera comprobarlo en la Escritura, que es la palabra de Dios. Y quisiera que leyéramos, por favor, me acompañen ahí en la cita de Amos capítulo 9, versículo 9, por favor. Fíjese lo que dice Amos capítulo 9, versículo 9, dice: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Fíjese que el Señor dice que Él permite que su pueblo sea zarandeado como el trigo en una criba. ¿Cuál es la función de una criba? La criba, cuando se echa el producto, se echa en este caso el trigo, su función es de limpiar el trigo, de quitar la basura, de quitar todo lo que estorba, de quitar todo lo que no es trigo. Cuando hoy en día nosotros miramos todas las cosas que están sucediendo, hoy debiéramos de entender que Dios está permitiendo todo esto para que nosotros nos demos cuenta qué cosas nos están estorbando, qué cosas nos están impidiendo poderle servir a Dios, qué cosas están de sobra en nosotros para poder ser esa luz que Dios quiere que seamos en medio de estas tinieblas que hay en este mundo.
Hoy nosotros, en medio de esta situación de contingencia, debiéramos de estar compartiendo las nuevas de salvación antes de estar pertrechados, encerrados, con miedo, temerosos. Hoy tú y yo, mi hermano, deberíamos de estar compartiendo las nuevas de salvación. Esta palabra que dice el Señor, que Él permite que su pueblo sea zarandeado como en la criba, es para que se caiga todo eso que te está estorbando a ti y a mí. Es para que se quite esa impureza de la cual tú y yo nos hemos llenado en este mundo. Es porque el Señor quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Aleluya. Y que tú no le has permitido. Porque amas el mundo, porque amas las cosas del mundo, porque te has dejado llenar, te has dejado inflar por las cosas del mundo. Y toda esa basura, hoy a través de esta criba, a través de este zarandeo, Dios quiere que tú seas limpiado. Dice la Escritura, no quiere que tú te pierdas. Aquí en el verso 9 de Amos, capítulo 9, dice: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Y no cae, dice el Señor, y no cae un granito en la tierra. El Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor no quiere que tú te alejes de su camino. Pero el Señor sí quiere que tú y yo, mi hermano, seamos limpios, restaurados, regenerados completamente. Que tú y yo dejemos las cosas del mundo, que dejemos de amar el mundo, que dejemos las cosas de las cuales nos hemos llenado de este mundo. Porque por eso no somos luz, por eso no somos sal, por eso no damos sabor en esta tierra, por eso no alumbramos en esta tierra, porque pasamos como uno más en vez de dar un buen testimonio para atraer a aquellos que necesitan de su palabra. Amén. Amén. ¿Le podemos dar una ofrenda de palmas al Rey? Gloria a Dios. Punto número 2. En la segunda diferencia esencial que separa a los hombres, los que no han aceptado seguir a Dios, observamos que hay al menos 3 características también contundentes de su personalidad. La Biblia nos enseña en este pasaje que hemos leído de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6, nos muestra que también hay al menos 3 características contundentes de su personalidad de aquellos que no han aceptado seguir a Dios. Primera característica de su personalidad de los que no han aceptado seguir a Dios: su filiación. Su filiación a este mundo, a esta tierra, su filiación a todas las cosas que en esta tierra hay. El mundo, su organización económica, política, social, etc. Ese sistema de cosas que Satanás ha organizado y que tiene bajo su dominio, ¿sí? Son esas personas que no han aceptado seguir a Dios, están bajo ese dominio de Satanás, sujetos a través de ese sistema de cosas que están organizadas y que están para mantenerlos alejados de Dios. Santo. Esta afiliación que tienen estas personas que deciden no seguir a Dios es contundente, porque cuando alguien le comparte de la palabra, no quiere, no acepta, le encanta tanto el mundo, están tan a gusto en él, se sienten tan bien en ese mundo, que cuando alguien les habla de Dios, se empiezan a burlar, se empiezan a alejar, se empiezan a generar hasta enemistades. Pero es una de las características de este tipo de personas, su filiación con el mundo. Y recordemos que toda organización que no es de Dios es contra Dios. Llámese religión, llámese como quiera que se llame, pero toda organización que no está sujeta a la voluntad de Dios está en contra de Dios. ¿Amén? Amén. Segunda característica de su personalidad. Segunda característica de su personalidad: lo que hay en su corazón. Estas personas que han decidido no seguir a Dios están caracterizados en su personalidad por lo que hay en su corazón. ¿Qué les mueve a mantenerse en ese mundo? ¿Qué les mueve a estar sujetos a ese mundo? ¿Qué les mueve a decirle no a Dios
No quiero nada contigo, Dios. ¿Qué les mueve a estas personas? Pues ahí en Gálatas, si me acompañan por favor, ahí en Gálatas, capítulo 5, una cita muy conocida, Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice así, Gloria a Dios. dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que la Escritura dice al respecto, ¿sí? Estas personas que en su corazón lo que se encuentra es toda esta lista que ya leímos de Gálatas: homicidios, borracheras, lujuria, adulterio, fornicación, homicidios. ¿Qué es lo que miramos hoy en día a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que tú miras cuando sales de tu casa, cuando ves alrededor en tu colonia, en tu ciudad, ahí donde tú vives? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que escuchas? Escuchas de secuestros, de violaciones, de feminicidios, escuchas de pederastía, escuchas de tantas cosas que están escritas en la Biblia y que Dios nos advierte y nos dice que tales personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y hoy mucha gente, desafortunadamente, cuando escuchan esto, no entienden lo que dicen, porque hacen comentarios como este: pues total, me muero y ya lo disfruté. Ni siquiera entienden el peso de sus palabras, de lo que dice. Este mundo hoy en día está tan conforme, está tan a gusto como está viviendo, que ni siquiera entienden el llamado de Dios, que es para salvación suya, que es para querer que Dios los saque de esa inmundicia, de ese lugar de sufrimiento, en el cual la gente piensa vivir bien, estar cómodo, estar a gusto, pero la realidad es que no. La gente sufre en ese mundo, en esa vida, sufre. Y lo decimos con tal seguridad porque nosotros estábamos ahí, porque el Señor nos sacó de ese lugar. Nosotros, antes de llegar al camino, vivimos esas cosas, caminamos esos caminos y entendemos perfectamente lo que es vivir ahí. Por eso hoy decimos con tanta seguridad que se sufre en esa vida, que se sufre en ese camino, pero la gente prefiere vivir así. Santo. Prefieren vivir bajo una religión. Y déjame decirte que Cristo no es una religión. Cristo es vida. Sí, amén. Cristo es el camino, la verdad y la vida, dice su palabra. Amén. Amén, aleluya. Poderoso es Dios. Tercera característica de la personalidad de los que no han aceptado seguir a Dios: que tienen comunión entre ellos. Fíjense que estas personas tienen tal contacto, tienen tal comunicación, tienen tanta familiaridad, se entienden tan bien, que esta comunión es muy clara y permanente. Practican las cosas malas que desagradan a Dios, dando recíprocamente unos a otros mal por mal. O sea, que si alguien mata a alguien, lo toman como un valiente. Que si alguien echa pleito a una persona, lo toman como un valiente. Que hoy en día esas cosas malas se ven tan bien que se le da un peso inclusive de respaldo a ciertas personas por practicar estas cosas. Hoy es un orgullo para una mujer decir que anduvo con 2 o con 3 hombres. Hoy es un orgullo para una persona decir que es su 4º o 5º matrimonio. Hoy es tan normal ver a niñas de 14, de 15 años que ya tienen 2 bebés de diferente persona. Y no se trata de juzgar o de criticar, sino de cómo estamos mirando las cosas fuera del contexto de la palabra de Dios. Porque si estamos dentro del contexto de Dios, Dios no quiere eso para la gente. Dios quiere que disfrutemos de las cosas, que vivamos sanamente. Pero estas personas, al no conocer a Dios,
creen que viven de una manera correcta. Santo. Hoy, tristemente, vemos estas dos partes de los que conocen a Dios, o de los que decimos conocer a Dios, y de los que no le conocen. Y son extremos tan distantes, valga la redundancia de ser extremos, son extremos tan distantes, pero ni uno hace por buscar al otro. Los que somos hijos de Dios, hacemos por buscar a aquellos que están perdidos, aunque nos rechazaran, aunque nos insultaran, aunque nos agredieran, aunque nos ofendieran, aunque hicieran lo que hicieran, nosotros tendríamos que estar buscando de estas personas. Hoy tú y yo, mi hermano, tendríamos que estar dándoles las nuevas de salvación. Hoy tú y yo tendríamos que estarles hablando del amor de Dios, de tener confianza, esperanza en Dios en medio de esta situación que se está viviendo actualmente. Hoy tú y yo tendríamos que decirle, tranquilo, no pasa nada, Dios tiene todo bajo control. Santo Dios. Pero decíamos, son extremos y ni uno hace nada por buscar al otro. Porque aquellos que no conocen a Dios tampoco se acercan a los cristianos. Pero no se acercan, no porque no quieran, sino por lo que están viendo en ellos. Los cristianos también están atemorizados. Los cristianos también están escondidos. Los cristianos también están preocupados por lo que está pasando a su alrededor. Y en vez de dar un testimonio de la grandeza de Dios en sus vidas, estamos representando a un Dios con miedo, a un Dios que no puede, a un Dios limitado. Porque cuando tú y yo nos escondemos, cuando tú y yo nos quedamos callados, eso es lo que estamos diciendo. Mi Dios no tiene autoridad, mi Dios no tiene poder, mi Dios no tiene control. Cuando tú y yo deberíamos estar haciendo lo contrario, manifestando que Dios es el poderoso, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es el único que nos puede ayudar. Santo, aleluya. Y ya para concluir, en el versículo 10 de Primera de Juan, en el versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 4, dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjense que este versículo nos dice que el mundo no nos escucha por las cosas que ya dijimos, por las cosas que ya mencionamos. Este mundo no nos escucha porque no damos un buen testimonio, porque no estamos demostrando con nuestro actuar, con nuestro vivir, no estamos manifestando a ese Dios poderoso. Hoy no estamos haciendo lo que como iglesia debiéramos de hacer, pero se nos olvida algo tan importante, pueblo de Dios. Se nos olvida que tú y yo nada somos y nada podemos hacer, que tú y yo somos herramientas en las manos de Dios, que el único poderoso es Dios, que el único grande es Dios, que el único Dios que ha amado por siempre y para siempre a toda la humanidad es su creador, es Dios, es Jesucristo que dio la vida por nosotros, y que el que va a convencer a este mundo es el Espíritu Santo, dice su palabra. Amén, amén. Primera, en Juan capítulo 16 dice, capítulo 16, versículos 7 y 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escucha bien, mi hermano, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tú y yo nada tenemos que hacer. Tú y yo somos meras herramientas, portavoz, nada más. Somos servidores de Cristo y con eso nos damos por bien servidos. Pero el que convence, el que hace la obra maravillosa es su Espíritu Santo. Amén. Amén. El grande es Dios. Amén. A Él sea la gloria y la honra. Dale una ofrenda de palmas. Gloria al Señor. Lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano, es orar por los que no conocen a Dios. Es doblar rodilla e interceder por aquellos que no conocen a Dios. Que sea Dios usando nuestras vidas, poniendo su palabra en nuestra boca, hablando a través de nosotros, ayudándonos a dar un buen testimonio. Que sea Dios el que nos guíe. En la oración
Dios nos escucha y Él va a hacer lo que le pidamos por esas personas. No porque nosotros lo mandemos, sino que en su gran amor, Él escucha nuestro clamor, nuestro ruego. Y Él como Padre amoroso lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Y por último, hermanos, tú y yo, lo que hemos dicho a través de este mensaje, no hemos hecho lo que nos conviene. No hemos dado un buen testimonio. Nos hemos comportado como personas cobardes. Y Dios no nos ha restaurado, no nos ha rescatado para ponernos como cobardes delante de los demás. Dice su palabra que nos ha hecho más que vencedores. Ven, aleluya. Que nos ha limpiado, nos ha restaurado, pero porque Él tiene un objetivo. Y tú y yo, mi hermano, tendríamos que estar listos para que se cumpla ese objetivo en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje. Oremos. Padre eterno y maravilloso, en esta hora, Señor, primeramente quiero pedirte perdón, Señor, como parte del cuerpo de Cristo, como hijo tuyo, quiero pedirte perdón, Señor, porque no he sabido ser el hombre que tú esperas que sea, porque no me he comportado como tu hijo, porque no he dado un buen testimonio como cristiano, porque no he actuado como esa persona restaurada y regenerada que he dicho ser. Hoy te pido perdón, Señor, porque no he obedecido a tu mandato, Señor, de llevar esas nuevas de salvación, porque no he sido luz en medio de estas tinieblas, porque he sido un cobarde, porque me he escondido, porque no he hablado, porque me he mantenido oculto, Señor, y no me he levantado para compartir tu palabra. Hoy, bendito Dios, primeramente, yo te pido perdón, Señor, por mis fallas, por mis errores. Perdóname, Dios. Soy responsable de tu palabra que has puesto en mí, porque tu palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, no he hecho las cosas buenas que tú quieres que haga. Perdóname, Señor. Perdóname, mi Dios. Y estoy delante de ti con un corazón contrito y arrepentido, reconociendo mi falta y pidiéndote la oportunidad que necesito, porque quiero ser esa bandera, ese estandarte que tú pongas en medio de este lugar para anunciar tus nuevas de salvación. Quiero ser esa herramienta útil en tus manos, Señor, para impactar este mundo inconverso. Quiero que uses mi vida, Señor. Heme aquí, mi Dios, porque tú sabes que muchas veces lo he dicho, con alimento, sin alimento, con vestido, sin vestido, con calzado, sin calzado, pero donde tú me envíes, Señor, lo haré. Hoy, mi Dios, más que nunca, tú lo sabes, conoces mi corazón. Heme aquí, Señor. Permíteme ser ese hombre que lleve tus nuevas de salvación. Perdóname, Señor, por estas faltas. Sé que tú lo haces en tu gran amor y que escuchas mi ruego. Pero también, Señor, quiero pedirte por aquellas personas que no te conocen, por aquellos, Señor, que muchas veces se les ha invitado y han negado la oportunidad de conocerte. Se lo han negado a ellos mismos porque a ti no te hacen un favor. Es a ellos a quien se niegan el favor, a quien se niegan la oportunidad. Bendito Dios, háblales. Háblales, Señor, en sueños, en revelaciones. Muéstrale a través de tus palabras. Cuando vean, Señor, esos rumores que se escuchan de enfermedad, cuando escuchen esos rumores de guerras, cuando escuchen esos rumores de destrucción, puedan voltear su corazón a ti, mi Dios. Puedan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Cada uno de mis hermanos ha rogado en algún momento por su familiar, por su vecino, por su amigo, por su compañero de trabajo. Dios, creemos que tú estás obrando. Hoy, Señor, te rogamos, nos unimos en un clamor por esta humanidad que está desesperada porque no te conoce. Aquí estamos, Señor, tu iglesia. Aquí estamos tu pueblo reunidos
Usa nuestras vidas. Permítenos ser, Señor, como lo dice tu palabra, esa antorcha encendida que alumbra en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, asístenos en el momento, Señor, para poder dar las nuevas de salvación. Asístenos, Señor, en todo tiempo, para que podamos ser usados por ti, mi Señor, y seamos unas herramientas contundentes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a Dios.